Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga con toda bendición de lo alto. Estamos un miércoles más para continuar con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, basado en los escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido misionero y teólogo bautista. Pero antes vamos a pedir la bendición del Señor en esta noche. Padre, venimos delante de ti, Señor, una vez más, reconociendo tu grandeza y tu señorío, reconociendo que sin ti, Señor, no somos nada. Gracias por este día que nos has dado y este día también para poder escudriñar e instruirnos a través de la palabra tuya, Señor. Gracias por bendecirnos a través de ella y por traernos vida en abundancia y también por la obra del Espíritu Santo, Señor, y en este día al ver, Señor, la obra que has hecho en nuestros hermanos de la iglesia primitiva y que nos sirve de inspiración, te rogamos que nos guíe a nosotros. Señor, trae salud, trae fortaleza a las vidas, a los cuerpos, a las familias en este tiempo de pandemia, de enfermedad, fortalece las vidas, a los que están enfermos, levántale, fortalécele, Señor, pon tu mano, Señor, y que todo esto pueda terminar, Señor, eh, pronto, Señor, esta pandemia termine con tu ayuda, Señor, ten misericordia de nuestra nación, de las naciones, Señor. Esperamos en ti, Señor. Dice tu palabra que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza y esperamos en ti, Señor, tu obra y tu bendición, Padre. Gracias, Señor, por este día. Bendice a cada familia conectada, a cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como habíamos dicho la semana pasada, vamos a ver el cuestionario número 4 del libro de Hechos con las preguntas que he elegido para que ustedes respondan. Pero vamos a hacer diferente en este caso. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pasar a ustedes ahora las preguntas y ustedes eh, van a poder responderlas y los que deseen participar pueden mandarme las respuestas a través de por WhatsApp, darme las respuestas de las 8 preguntas, son poquitas, de aquellos que quieran, y después el próximo miércoles eh, damos la respuesta a cada una de ellas. De esta forma así estamos más interrelacionados y podemos participar. Bien, vamos a ver entonces el cuestionario. Ahí tenemos nosotros la pregunta número 1. ¿De dónde era nativo Saulo? Eso lo leemos, ahí tienen ustedes la referencia para que lo busquen en la Biblia. ¿Y a qué tribu de los judíos pertenecía Saulo? Eso está también en una referencia bíblica que vemos ahí. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el discípulo que comenzó la predicación en Samaria? Tienen la referencia para buscarla. Pregunta 3. ¿Quién era el etíope a quien Felipe le compartió el Evangelio? Ahí lo pueden leer ustedes en Hechos del 8, 25 al 40. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los dos acontecimientos que se consideran
como la preparación para la expansión a los gentiles. Eso hay un cuadro que vimos, creo, en la clase pasada o la anterior, para que ustedes puedan verlo. Seguimos ahora con la pregunta 5. Pregunta número 5. ¿Hacia dónde iba Saulo cuando se encontró con Jesús? ¿Y qué es lo que iba a hacer? Eso está para leerlo, ¿no es cierto?, en la conversión de Saulo, Hechos 9, del 1 al 18. Pregunta número 6. ¿Cuál fue la reacción de Ananías cuando el Señor le reveló en visión que tenía que orar por Saulo? De eso hay un cuadro en el cual nosotros detallamos lo que Lucas habla acerca de cómo reaccionó Ananías cuando el Señor le pidió que fuera a orar por Saulo. Pregunta número 7. ¿Cuál es la importancia de Bernabé? También vimos un cuadro allí de las características de este varón que sirvió a los hermanos y sirvió también para que Saulo fuera aceptado por los discípulos. Y la pregunta 8, ¿cuáles son los dos acontecimientos que relata el libro de Hechos en el capítulo 9 del 32 al 43? Bien, estas serían entonces las preguntas para el próximo miércoles. Así que, como les dije, si quieren durante la semana pueden irme pasando las respuestas, después las vemos el próximo miércoles, a fin de que podamos interrelacionarnos y participar. Bien, vamos a hacer un repaso antes de continuar. Hoy vamos a dedicar prácticamente todo el estudio de hoy al capítulo 10 de Hechos, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso, como les dije, de lo que habíamos visto nosotros la semana pasada. Entre las cosas que nosotros vimos, justamente, esta es una de las preguntas que están en el cuestionario, es que hubo dos acontecimientos que se toman como la preparación para la expansión del Evangelio entre los gentiles, y esos dos acontecimientos eran, primeramente, la predicación del Evangelio en Samaria a través de Felipe, y luego ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, fue Pedro y Juan para investigar qué estaba pasando en Samaria con la predicación que estaba dando Felipe. Luego Felipe predicando la etíope, dentro de esto de la predicación en Samaria. Y el otro acontecimiento que sirve como la preparación para la expansión del Evangelio entre los gentiles es la conversión de Saulo. Luego vimos nosotros justamente la conversión de Saulo. Vimos nosotros la hostilidad con la cual Saulo trataba a los hermanos, a los cristianos, la persecución que la hacía, y él pidió al sumo sacerdote unas cartas de recomendación, unas órdenes para poder arrestar a aquellos cristianos que habían huido hacia Damasco. Y entonces Saulo, fíjense ustedes que no se quedó solamente con perseguir a los cristianos en Jerusalén, sino que siguió persiguiéndolos aún fuera de Jerusalén. Luego vimos nosotros
¿Qué es lo que nos enseñaba a nosotros la conversión de Saulo? Entre las cosas que nos enseñaba era que es un ejemplo de aquellos que quieren obtener éxito a través de su fervor y sus propios esfuerzos. El hecho de su caída en tierra ante el Señor resucitado simboliza espiritualmente su caída desde el orgullo a la humildad. En vez de llevar adelante sus planes para lograr sus propias metas de destruir el movimiento cristiano, Saulo recibió instrucciones del Señor a través de sus siervos. Otra cosa que nos enseña es que los hechos físicos a menudo son usados simbólicamente para comunicar las verdades espirituales. Y cuando Saulo se levantó del suelo, no pudo ver nada. Quizá su ceguera física simbolizaba su ceguera espiritual. La luz brillante del cielo puede haber simbolizado el amanecer de la verdad espiritual, de la nueva verdad espiritual en su vida. Bien. Otra cosa que vimos fue el cambio que tuvo, ¿no es cierto?, en cuanto a su vida y a la doctrina. Él cambió totalmente, radicalmente su predicación, ¿no es cierto? Ahora era uno más de los cristianos. Lo otro que vimos es también la actitud, como la reacción que tiene Ananías, ¿no es cierto?, en la conversión de Saulo, ya que Ananías sabía que Saulo venía con documentos del sumo sacerdote para arrestar a aquellos que invocaban el nombre de Cristo, así que tenía cierto recelo para ir a orar por Saulo cuando el Señor se le apareció en visión para enviándolo a esa misión, ¿no es cierto? Bien, luego también vimos, bueno, hasta ahí nada más. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio y vamos a ver, como les dije recién, vamos a ver el capítulo 10. El capítulo 10 del libro de Hechos. Y se refiere al encuentro de Pedro con Cornelio. El encuentro de Pedro con Cornelio. Bien. Para ello vamos a leer primeramente Hechos capítulo 10, versículo 1 al 8. Hechos 10, 1 al 8. Dice así la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor,
que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos a dejar ahí, ya vamos a seguir leyendo, pero nosotros tenemos aquí a este centurión. Vamos a ver el primer cuadro, ¿no es cierto? Que es quién era Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano que era un estudiante devoto del judaísmo. Era temeroso de Dios, pero fíjense ustedes que no era prosélito, o sea, no se había circuncidado ni se había bautizado. Un centurión, como ustedes se imaginarán, ¿no es cierto?, estaba a cargo de 100 hombres en la cohorte, italiana. ¿Qué es una cohorte? Una cohorte es digamos, así como una legión. La cohorte estaba compuesta por 600 soldados romanos y Cornelio estaba a cargo de 100 de esa cohorte. De esos 600, 100 estaban a cargo de Cornelio. Cornelio estaba radicado en Cesarea, que era la sede del procurador de Samaria, Judea e Idumea. Cesarea había sido anteriormente una gran ciudad llamada a menudo la Torre de Estrabo. La ciudad fue reconstruida alrededor del año 12 antes de Jesucristo por Herodes el Grande, quien le puso ese nombre, o sea, Cesarea, en honor a Augusto César. Tenía una población mezclada de judíos y de gentiles. Lucas, el escritor del libro de Hechos, describe favorablemente a Cornelio. Lo describe primero como un hombre devoto, segundo como un hombre que temía a Dios junto con todos los de su casa, tercero como uno que daba muchas limosnas al pueblo judío, y cuarto como uno que oraba a Dios continuamente, aunque era miembro de la nación conquistadora y gobernante. Él mostraba respeto hacia el pueblo judío. Lo que leímos dice que una tarde a las 3, la hora de la oración, Cornelio tuvo una visión, dice la palabra, de un ángel de Dios que le informó que sus oraciones y sus actos de caridad no habían pasado desapercibidos delante de Dios. Estos actos piadosos no le habían asegurado la salvación, pero revelaban que Cornelio estaba listo para seguir al Señor. El ángel le dijo que enviara hombres a Jope para buscar a Pedro, el cual le diría qué hacer para ser salvo. Y es así como Cornelio mandó a los sirvientes de su casa, probablemente jóvenes judíos y un soldado devoto, dice la palabra, ¿no es cierto?, para buscar a Pedro. Bien, vamos a seguir leyendo ahora. Vamos a leer capítulo 10, versículo 10 al 22. 10 al 22. Dice la palabra. Y tuvo gran... Perdón. Vamos a leer
Vamos a leer desde el 9, perdón. Dice la palabra. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Antes de seguir leyendo, quiero mostrar para que ustedes se imaginen un poquito. Ahí tenemos nosotros lo que estaba ocurriendo mientras Cornelio había enviado a los sirvientes suyos a buscar a Pedro. Pedro estaba teniendo esta visión mientras los 3 siervos de Cornelio viajaban hacia Jope. Dice aquí que Pedro subió a la terraza. Pedro vio un gran lienzo que bajaba del cielo y que contenía, dice, animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Se le dijo a Pedro que matara y comiera, como él era un judío devoto, Pedro rechazó hacerlo porque esos animales eran considerados inmundos e impuros. La voz le habló por una segunda y una tercera vez diciéndole que lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ese dice el versículo 15. Vamos a ir un poquito más adelante. La ley judía prohibía comer la carne de animales que, ahí tenemos nosotros, esto está en Levítico, capítulo 11, dice: animales que rumian o tienen pezuña, versículo 4, animales que no tienen ni aletas ni escamas, versículo 10, animales que se alimentan con carroña como el águila, versículo 13, animales que se arrastran o son reptiles, versículo 20 al 29 del capítulo 11 Levítico, animales que caminan sobre sus garras, versículo 27, y animales que ya estaban muertos, versículo 30. La ley no prohibía comer insectos como las langostas y los grillos. Pedro estaba guiándose por la ley judía cuando se negó a matar y a comer los animales que estaban en el lienzo. Bien, vamos a ver ahora nosotros el significado que tiene de esta visión para Pedro. Quisiera ustedes que se ubiquen en la personalidad de Pedro. La personalidad de Pedro, él es una persona, él es un judío cerrado que solamente considera que los elegidos son los judíos y nada más, y que solamente los judíos son los que están más cerca de Dios. Entonces,
Él necesitaba esta revelación especial, porque lo que él iba a hacer era ir a predicarle la palabra a un gentil. Vamos a ver el significado que tuvo esta visión para Pedro. El propósito de la visión especial fue mostrarle a Pedro que lo que Dios había hecho no tenía que ser considerado inmundo o impuro. La iglesia cristiana no seguía por la ley judía de la carne limpia o impura debido a la revelación especial dada a Pedro. Y queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. La iglesia cristiana no seguía por la ley judía de la carne limpia o impura. Es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas congregaciones e iglesias cristianas volvieron al judaísmo para volvieron a judaizarse, digamos, y fíjense usted lo importante lo que estaba haciendo el Señor en este caso, le estaba revelando a Pedro que los gentiles estaban incluidos dentro de sus propósitos, algo que un judío era cerrado en cuanto a esto. La visión se podía aplicar también a la relación de los judíos con los gentiles. Los gentiles fueron creados por Dios y no debían ser considerados inmundos o inaceptables por los judíos. La iglesia no debía excluir a los gentiles sobre la base de perjuicios judíos. La visión fue dada para prepararlo a Pedro para la llegada de los siervos de Cornelio. Cornelio era un gentil, pero Dios lo había elegido a Cornelio para salvación. Pedro necesitó una revelación especial para que él estuviera de acuerdo en aceptar a un gentil dentro de la iglesia cristiana. La tradición judía prácticamente había excluido del templo a los gentiles. Los gentiles prosélitos que se habían circuncidado podían entrar solamente hasta el atrio exterior del templo, mientras que no podían pasar hacia el interior. Eso era un lugar solamente para los israelitas. La visión especial tenía el propósito de romper la pared interna de separación entre los judíos y los gentiles. En la iglesia cristiana los judíos no debían tener privilegios sobre los gentiles. Pedro no pudo interpretar el significado de la visión hasta que se encontró con los 3 hombres en la puerta. Ellos le describieron su misión y le explicaron que un ángel le había indicado a Cornelio que mandara a buscar a Pedro. El informe en cuanto a la visión de Cornelio y la invitación a visitar el hogar de un gentil permitieron que Pedro pudiera interpretar su propia visión. Anteriormente Pedro no había podido comprender la enseñanza de Jesús, de que nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. La afirmación fue interpretada como significado de que todas las comidas son declaradas limpias. Bien, esto es lo que nosotros aprendemos del significado de la visión que tuvo el apóstol Pedro. Pero bien, vamos a seguir leyendo ahora. Vamos a leer desde el versículo 23. Vamos al 23 ahora. Entonces, haciéndoles entrar
Perdón, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Estaba esperando, habiendo convocado, fíjense, había convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos para escuchar, para que ellos escucharan el mensaje que Pedro tenía. Fíjense, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, dice la palabra, adoró. Pero Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Voy a mostrarles una figura para que se imaginen la escena. Ahí tenemos nosotros a Pedro y a Cornelio con la familia, ¿no es cierto? Sigue diciendo la palabra, seguimos leyendo. Se levantó. Y les dijo, vosotros sabéis cuán, fíjese lo que le dice Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro seguía con su recelo hacia los gentiles, fíjense, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Le dice Pedro. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, fíjese lo que le dice aquí Cornelio. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjese usted la seguridad y la fe que tenía Cornelio de que Pedro iba a hablar de parte de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro estaba entendiendo la visión que había tenido, sino que en cada nación, dice, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjense, el Espíritu Santo, dice la palabra, cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bien, ahí nosotros tenemos lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Fíjense ustedes el contenido, vamos a ver, del mensaje que da Pedro, que es importante. En el discurso, Pedro se reconoció que Dios no muestra parcialidad. Los judíos no habían comprendido que ellos fueron escogidos para un servicio. Las bendiciones de Dios les habían sido dadas para que el mundo fuera bendecido a través de ellos. Los judíos habían interpretado erróneamente las bendiciones de Dios como que era una indicación de que ellos eran los favoritos. La selección para el servicio y la selección debido al favoritismo son fáciles de confundir. Pero Pedro necesitaba reconocer la verdad de que Dios no tiene favoritos para estar listo para compartir el Evangelio de Cristo. Fíjense ustedes, aquí tenemos nosotros en estos puntos, en estos 5 puntos, tenemos nosotros lo que incluyó el sermón de Pedro. Primero, Pedro habló del ministerio y las enseñanzas de Jesús. Pedro hizo énfasis en que Dios había capacitado a Jesús con el Espíritu Santo, a través del cual se realizaban los milagros de sanidad. Dios estaba con él en la persona del Espíritu Santo. Lo segundo que Pedro destaca es su muerte y su resurrección. Después de describir su muerte en la cruz, Pedro afirmó la resurrección de Jesús. Una de las principales tareas de los apóstoles era la de dar testimonio de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Su calidad, lo tercero es la calidad la calidad de juez de Jesús. Las enseñanzas de Jesús interpretadas a la luz de su muerte y resurrección debían ser predicadas a la gente porque ellos, o sea, los discípulos, eran los responsables ante el juez que Dios había nombrado. Por eso decimos que cuando Cristo regrese ya viene como juez. Lo cuarto que destacó Pedro en su mensaje, el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Los profetas habían anunciado su venida como Mesías sufriente. Y lo otro, el sacrificio del Antiguo Testamento, el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento había sido una preparación para su muerte expiatoria en la cruz. Y quinto, su disposición para perdonar pecados. Toda persona debe creer en él y recibir el perdón de los pecados. El clima del sermón de Pedro llegó cuando dijo: todos los que en él creyeren recibirán el perdón de los pecados. Pedro había sido bastante negativo en su acercamiento a Cornelio, explicando que dado que era judío,
estaba poco dispuesto a reunirse con alguien de otra nación. Felipe se había gozado al compartir con el etíope el evangelio cuando el etíope iba en el carro. Pedro no se había negado a testificar a un extranjero, pero era medio reticente a hacerlo. Se necesitó una manifestación especial del Espíritu Santo para convencer a Pedro de que los gentiles podían nacer al reino de Dios. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo, dice la palabra, vino sobre todo lo que escuchaban. El don del Espíritu Santo se hizo evidente y ahí pudieron los hermanos exaltar a Dios. Los creyentes circuncidados, o sea, judíos cristianos, que habían venido con Pedro, estaban también maravillados de que los gentiles pudieran recibir el don del Espíritu Santo. Aparentemente, en esta ocasión, el don de lenguas tenía el propósito especial de convencer a los judíos cristianos de que los gentiles habían nacido al reino de Dios. La demostración especial de la aprobación de Dios eliminó todos los obstáculos para su bautismo en el nombre de Jesucristo. O sea, Pedro, el Señor, a través de la visión y a través de lo que ocurrió en la casa de Cornelio, convenció totalmente a Pedro de que el Evangelio era también para los gentiles. Hermosa la historia que hemos visto en esta noche. Vamos a dejar aquí, vamos a continuar el próximo miércoles, pero es interesante poder ver cómo el Evangelio de lo que hemos visto, ¿no es cierto?, que comienza en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea, y dice la palabra hasta lo último en la tierra, y llega también a los gentiles, en este caso hasta Cesarea, donde está Cornelio. Nos muestra a nosotros el propósito y el plan que Dios tiene para que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Esto nos anima, queridos hermanos, a seguir adelante. Fíjense ustedes cómo Dios fue sincronizando todo. La visión de Cornelio, la visión de Pedro, luego el encuentro de Pedro con los enviados de Cornelio y luego lo que cuenta Cornelio acerca de su experiencia a través de la visión, y Pedro puede convencerse de esta forma, de que Dios no hace acepción de personas, de que Dios quiere salvar no solo a judíos, sino también a gentiles y a todos aquellos que creen en Él. Y por la misericordia de Dios, ese Evangelio ha llegado a nosotros, a nuestros días. Esto es un motivo para agradecerle al Señor, un motivo para vivir agradecidos a nuestro buen Dios, de que su palabra ha llegado a nuestros corazones y nosotros hemos respondido con fe. Agradecemos a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias por la vida de este varón, Cornelio, un hombre devoto, un hombre sincero, un hombre que buscaba agradarte a ti y que es un ejemplo también para nosotros. Y que tú en tu misericordia hiciste que él pudiera, Señor, conocerte y poder encontrarse contigo, Padre. Gracias por esa misericordia que tienes y eso que hay en tu corazón, Señor, de que no quieres que ninguno se pierda, sino de que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, bendice a cada uno de mis amigos, a cada uno de mis hermanos, a cada familia de ellos, que estés guardando en este tiempo con salvo a cada uno,
y también con salud espiritual nuestras vidas, la vida de cada uno, Señor, de las personas mayores, de aquellos que están, Señor, postrados en cama en este tiempo, que tú alivie todo dolor, que alivie toda enfermedad. Señor, sabemos que estamos en tus manos y dependemos de ti. Padre, bendice, bendice, Señor, a cada uno de aquellos que escuchan este video, Señor, que tu presencia le esté rodeando. Gracias por esta noche, te bendecimos, te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos, que Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana llena de la gracia y la paz del Señor. Dios les bendiga.